¿Cómo están, hermanos? Hoy es domingo 26 de abril y estamos ya en el tercer domingo de Pascua. El Evangelio para esta semana está tomado de San Lucas, el capítulo 24, versos del 13 al 35. Espero que ustedes, antes de continuar con este video, le den una leída en casa, una leída reflexiva, profunda, tratando de sentir la enseñanza de nuestro Señor. Vamos a estar juntos por unos momentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan. Abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, los discípulos del Señor, dice el Evangelio, iban caminando rumbo a un pueblo llamado Emaús. Estos dos discípulos iban conversando y discutiendo sobre todo lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén. Y allí, en medio de ese camino, Jesús nuestro Señor se acercó a ellos, incluso caminó junto a ellos. Y dice el Evangelio que ellos no lo reconocieron. Es seguro que era el propósito de Cristo no ser reconocido por un momento. ¿Cómo estaría la mente y el corazón de aquellos hombres que, aun siendo los discípulos del Señor, no se dieron cuenta que Él estaba en medio de ellos, que estaba caminando con ellos, que estaba cercano a ellos? Y Él quizá, por su parte, no quiso manifestarse de inmediato. Pero sí, lo hermoso es que Cristo quiso estar con ellos. Ellos venían hablando de Jesús, de todo lo que Cristo había sufrido en Jerusalén, de todo lo que había sucedido con Él, de cómo había sido tratado por todos nosotros. Dice la Biblia que ellos estaban cabizbajos, estaban tristes, estaban apenados. Y seguramente también ese aspecto los distrajo. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué estaban tristes si ellos sabían que Cristo tenía que resucitar? Jesús se presentó ante ellos y eso era maravilloso, porque se presentó en medio de su pena, en medio de sus dudas, en medio de su necesidad. Fíjense hasta aquí qué bonita enseñanza para nosotros. A veces nosotros en esta vida podemos también sentirnos como estos discípulos, apenados, cabizbajos, con dudas, con cosas que a lo mejor no podemos ni sabemos responder. Pero nuestro Señor, en su amoroso cuidado y protección, a veces se nos presenta, a veces está cerca de nosotros, como fue su promesa, como es su promesa, y no nos damos cuenta. A todos nos ha pasado lo mismo. Muchas veces las tristezas, las penas no nos dejan percibir correctamente las cosas. No nos dejan ver bien a las personas, ni siquiera a las que tenemos cerca. Y peor aún, muchas veces nosotros, adentrados en nuestra pena y en nuestra preocupación, a veces ni siquiera escuchamos lo que otras personas nos están hablando.
Las penas y las preocupaciones de esta vida muchas veces nos distraen, nos aturden, nos tapan los ojos y los oídos y nuestras percepciones no son claras. Y es que nosotros somos seres humanos, se entiende, somos seres sensibles y por supuesto somos muchas veces imperfectos. Y también al revés, no todas las personas pueden ver nuestras penas y nuestras preocupaciones. Pero aquí en la historia está claro que Cristo sí vio la pena que sintieron estos sus discípulos, a quienes Él amaba. Y en medio de esas penas, de esas discusiones que sentían, es que Jesús se presentó para caminar en medio de ellos. Fíjense qué bonito. Tengamos la seguridad, mis hermanos, que en medio de todas estas penas que nosotros estamos viviendo, en medio de estas angustias que quizá nos presenta la vida, Cristo siempre está cerca. Pero debemos tener los ojos y los oídos muy atentos, porque Él siempre se va a presentar de una manera misteriosa y, por supuesto, amorosa. Dice el Evangelio que cuando Jesús se presentó a ellos, 2 veces les pregunta algo. Fíjense, la primera pregunta que les hace está en el versículo 17. Dice, ¿qué vienen discutiendo ustedes por el camino?, les preguntó. Y la otra pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Acaso Jesús no sabía lo que ellos venían discutiendo? ¿Acaso Jesús no sabía lo que había pasado? Claro que sí. Jesús lo sabe todo. Jesús conoce. Pero también a Él le gusta que le digamos. Él quiere escucharlo de nuestros labios a pesar de que lo sabe todo, lo conoce todo. Si alguna vez estamos aturdidos con una pena o una preocupación, el Señor la sabe, el Señor conoce. Pero hermanos, Él también quiere escucharlo de nosotros. Quiere que le contemos nuestra pena. Levanta la voz y dile a Jesús, mira por lo que estoy pasando, mira lo que estoy sintiendo. Los discípulos, cuando Jesús les pregunta qué vienen discutiendo, ellos apenados le preguntan, ¿acaso tú eres el único peregrino que no sabe lo que ha sucedido recientemente? Y Jesús les repregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Díganme. Lo de Jesús de Nazaret. Y miren las cosas tan hermosas que dicen ellos. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y empiezan a decir lo que le han hecho los jefes de los sacerdotes, cómo lo han crucificado. Y ellos, acá se nota que por un momento perdieron la fe. Porque le dicen, nosotros abrigamos la esperanza de que Él resucite. Fíjense estos discípulos, ¿cuántas veces el Señor les ha dicho que iba a resucitar al tercer día? Y aquí ellos debilitaron su fe, abrumados por una pena. Hermanos queridos, las penas las vamos a sentir. Pero hay que recordar que en las penas nunca vamos a estar solos. Jesús siempre está cerca. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Y más aún, muy cerca de aquellas personas que le claman, que le cuentan, que le conversan, que le dicen su pena. Jesús está cerca de nosotros en estos tiempos difíciles, muy cerca. Está cerca de ti a través de su palabra. Está cerca de ti a través de su Espíritu Santo. Está cerca de ti a través de un hermano que reza por ti. Está cerca de ti a través de esas palabras amorosas y de aliento de aquellos que te aman y dicen que son tu prójimo. Y nosotros también debemos llevar a Jesús para que esté cerca de otras personas. Llévalo a Jesús desde tu corazón hacia otros. Preséntate ante ellos con amor. Preséntate como un discípulo, como un embajador de Cristo. Haz que ellos sientan la presencia
de ese buen Señor a través de ti. Los discípulos seguían caminando y Jesús, después de que ellos le contaron las cosas que habían sucedido, les dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Por qué olvidaron los discípulos? Entonces Jesús, al reprocharles, empieza él mismo a explicarles todo lo que estaba escrito en las Escrituras, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, todo lo que tenía que suceder y cómo tenía que suceder. Y dice que cuando ya habían caminado un trecho, Jesús hizo como que él se iba más lejos, como que él iba a continuar su camino, hasta que los discípulos le dijeron algo maravilloso, algo que yo quiero decirle a Jesús en este día, algo que tú quieres decirle a Jesús en este día. Le dijeron: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Qué hermosas palabras para el Señor. Tú que estás pasando por una prueba difícil, decirle a Jesús cuando lo sientas cerca de tu corazón, cerca de ti: quédate conmigo, Señor. Ahora lo necesitamos tanto, hermanos. Nuestra familia lo necesita tanto. Las personas que amamos lo necesitan tanto, que debemos decirle: quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Los discípulos le dijeron, aún sin reconocerlo: quédate con nosotros, que ya está atardeciendo, es casi de noche. Así que Jesús se quedó con ellos. Y viene la parte más hermosa. Dice el versículo 30. Luego, estando en la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio para que ellos comieran. Es en ese momento que reconocieron que Él era Jesús. Fíjese esta enseñanza. No lo reconocieron cuando estuvo caminando con ellos, cuando estuvo hablando con ellos. Lo reconocieron cuando partió el pan. Lo reconocieron en sus acciones, en cómo partió el pan, en cómo compartió, en cómo dio gracias al Padre antes de comer. Lo reconocieron en sus acciones. Para nosotros eso es maravilloso, hermanos. Vale la pena preguntarnos: ¿cómo nos reconocen cuando decimos que somos cristianos? Cuando hablamos, cuando decimos muchas palabras, cuando rezamos, ¿nos reconocen que somos cristianos? Posiblemente sí, pero nos van a reconocer que somos cristianos con nuestras acciones. Como Jesús, en la manera en que partamos el pan, en la manera en que demos gracias a Dios, en la manera en que actuemos, ahí nos van a reconocer como cristianos. Perdonando, soportando, conservando la fe, aún en medio de las penas, sin perder la esperanza. Allí nos van a reconocer como cristianos. Jesús fue reconocido cuando partió el pan. Y dice el versículo 31 que recién allí se les abrieron los ojos a los discípulos y ellos lo reconocieron. Y miren qué bonito. Entre ellos, luego que Jesús desapareció, decían: ¿acaso no nos ardía el corazón mientras Él nos estaba hablando? ¿No nos ardía el corazón al escucharlo? Es como si ellos dijeran: Él era Jesús y ahora no está.
solo se presentó a los discípulos para manifestar el poder de su resurrección, para que no estén con dudas, para que no vengan discutiendo apenados sobre qué ha pasado. Lo que ha pasado con Jesús está claro. Ha vencido la muerte, ha triunfado sobre el pecado, ha dado su vida por ellos, por aquellos que estaban discutiendo en el camino y por nosotros. Camino a Emaús, Jesús les dio una lección de amor, les recordó lo que Él ha hecho. Eso va a ocurrir con nosotros. Hoy Jesús nos está recordando que Él ha vencido la muerte. Hoy Jesús nos está acompañando en este caminar que tenemos, en este caminar con penas y preocupaciones, con incertidumbres de no saber qué pasará mañana, qué será en las semanas o en los meses venideros. Eso no importa tanto, hermanos, porque solo una cosa nos importa saber, y es que Jesús siempre estará caminando con nosotros. Y es que Jesús nos va a hablar por medio de su palabra. Y es que Jesús nos va a hacer arder el corazón cuando nosotros leamos todo lo que Él quiere mostrarnos a través de su amor por medio de las Escrituras. ¿Acaso no les arde el corazón, mis hermanos, cuando leen sus palabras? Cuando escuchamos sus promesas, ¿acaso no nos arde el corazón? Cuando nosotros recordamos el poder infinito que Él tiene. Claro que sí, hermanos. Nos arde el corazón como aquellos discípulos. Hermanos míos, que Jesús sea reconocido. Que todos tengamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, nuestro camino a Emaús. No importa que caminemos con penas, hermanos. Que Jesús se nos presente. Que Jesús nos pregunte, ¿qué está pasando con ustedes? Cuéntenme. Él lo sabe, como lo supo aquí con los discípulos. Pero es nuestro Padre. ¿A qué padre no le gusta escuchar que su hijo le cuenta su pena? ¿Y qué padre no abraza a ese hijo, no lo consuela, no lo besa cuando ve que su hijo está apenado? Eso quiere hacer Jesús con nosotros, hermanos. Esa es una enseñanza primorosa en este tercer domingo de Pascua. Dice que los discípulos al instante se pusieron felices y quisieron regresar a Jerusalén. Y fueron a Jerusalén y empezaron a decir a todos, es cierto, Cristo ha resucitado, se nos ha presentado, Jesús está vivo, ha vencido la muerte. Ellos contaron a sus demás amigos ese encuentro con Jesús. Cuenta a los demás tu encuentro con Jesús. A pesar que estás con una pena, cuenta a los demás. Dile, yo me encontré con Jesús. Hoy al leer su palabra me encontré con Jesús. Hoy al leer su palabra me ardió el corazón. Ese es el Espíritu de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Aquel que ha dado su vida por nosotros. Aquel que está ahora aquí a mi lado. Aquel que está al lado de todos aquellos que sufren. Aquellos que quizá han perdido la esperanza. Ahí está a tu lado. Así que sigamos adelante, hermanos. Oren por favor por todos los que están enfermos. Por todos los amigos que tenemos que están postrados en un hospital. Oren por los que están sanos y den gracias a Dios. Que el Señor nos ponga un corazón como el suyo y que en nuestras acciones seamos reconocidos como cristianos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana y que se encuentren con Jesús para contarle a Él lo que están sintiendo en su corazón. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.
Hasta muy pronto, hermanos. Hasta muy pronto.